Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de física. Seguimos aquí con más videos de acerca sobre las leyes de Newton, pero con superficies con fricción. Y en este caso tenemos un disco de hockey moviéndose y me pide A, determinar la aceleración, y B, determinar el coeficiente de fricción. Entonces tenemos ahí, como vemos en la imagen, un disco de hockey moviéndose. Sí, cabe esperar que un jugador sobre la pista de hielo, antes de que el disco se mueva, lo golpeó y este disco entonces está moviéndose. Entonces, para determinar primero la aceleración, que podría hacerlo por la segunda ley, como estamos viendo en el caso de las leyes de Newton, entonces tendría como primer punto que dibujar lo que son sus diagramas de fuerza, empezando por ejemplo por su peso. ¿Sí? Este disco va a tener su peso y el punto de contacto entre el objeto y la superficie va a ser la normal. Ahora, como el disco está sobre el hielo, cabe resaltar que cualquier objeto sobre cualquier superficie siempre va a presentar fricción, y como el movimiento, como indica la flecha, es hacia la derecha, quiere decir que la fuerza de fricción va a contrario, o sea, hacia este lado. Ahora, como el disco aquí ya está en movimiento, entonces la fuerza de fricción va a ser fuerza de fricción cinética. Si el disco estuviese en reposo, entonces sería una fuerza de fricción estática, pero ahorita está en movimiento, por lo que le corresponde cinética. Si yo aplico la segunda ley, como el movimiento es en el eje X, yo puedo decir que este es mi eje X, entonces yo tendría una segunda ley para mi eje X, lo que me quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Justamente a mí me piden la aceleración, entonces yo podría despejar la masa, pero esta sumatoria recuerden que es la sumatoria de fuerzas que van a favor menos la que van en contra. Si yo me fijo aquí, no hay ninguna fuerza a favor, ok, le pongo 0. Menos, ¿hay una fuerza que va en contra? Sí, la fuerza de fricción cinética. Va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y si recordamos, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces esto reemplazo aquí y tendría que menos el coeficiente de fricción por la normal es igual a la masa por la aceleración en X. Despejo la aceleración en X, voy a tener que va a ser menos el coeficiente de fricción por la normal sobre la masa. Pero yo esta normal, otra vez, puedo expresarlo de otra forma. Si yo utilizo la segunda ley para el eje Y, o sea, en este de aquí, yo me daría cuenta que la sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay movimiento alguno, entonces 0 entonces. Ahora, la sumatoria indica, cuando hablamos en el eje Y, como les dije en el video anterior, es los que van arriba menos los que van abajo. Y si yo me fijo, el que va arriba es la normal y el que va abajo es el peso. Eso sería igual a 0, entonces está restando, pasa sumando y ya tengo una expresión para la normal. Yo puedo reemplazarlo aquí y tendría que la aceleración en X va a ser igual a menos el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad sobre la masa. Y si yo simplifico aquí masa con masa, entonces tendría que la aceleración en X es menos el coeficiente de fricción por la gravedad. ¿Qué me está indicando este menos? Que el disco de hockey está desacelerando, o sea que en cualquier parte de su recorrido se va a detener. Entonces ahí ya tendríamos una expresión para lo que es la aceleración. Pero también había el punto B que me pedían determinar el coeficiente de fricción cinético en este caso. Entonces si yo me fijo, yo podría despejar de frente aquí que el coeficiente de fricción cinético sería menos la aceleración en X por la gravedad. Sí, el menos pasa al otro lado y la gravedad que está multiplicando pasaría a dividir. Pero ¿qué pasaría si a mí, por ejemplo, no me dieran como dato la aceleración, sino me dieran una velocidad, ya sea la inicial con la que es golpeada este disco de hockey o una velocidad en cierta posición? Como la aceleración aquí es constante, quiere decir que va a haber una variación de velocidad. Y si utilizamos mRV, entonces tendríamos esta fórmula, que la velocidad final en x al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración en x por la posición final menos la posición inicial. Sí, esto es mRV. Entonces, como sabemos que el disco de hockey se va a detener al fin, se va a detener ya que está desacelerando, la velocidad final sería 0. Y si consideramos, por ejemplo, de que mi disco de hockey fue golpeado en este punto y ahorita está aquí, entonces mi punto de referencia como x inicial sería 0. Entonces este sería 0. Sí, este sería un x cualquiera. Este punto sería un x cualquiera. Un x final le voy a poner. Entonces, si yo sigo reemplazando sería 0, va a ser igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración en x por la posición final en x. Donde si yo reemplazo aquí sería menos la velocidad inicial en x al cuadrado
va a ser igual a 2 veces la aceleración en x por la posición final. Ahora, si yo despejo la aceleración, voy a tener que va a ser menos la velocidad inicial en x al cuadrado sobre 2 veces la posición final. Si yo reemplazo esta aceleración aquí, entonces tendría que el coeficiente de fricción cinético va a ser igual a menos, reemplazo toda la aceleración, menos la velocidad inicial en x al cuadrado sobre 2 veces la posición final por 1 sobre la gravedad todavía. Yo saqué la gravedad, esto yo lo puedo expresar como menos la aceleración en x por 1 sobre la gravedad, y esto es eso. Entonces tendría aquí que menos por menos se convierte en más. Velocidad inicial al cuadrado por 1, velocidad inicial en x al cuadrado sobre 2 veces la posición por la gravedad. Entonces ahí tendría una expresión del coeficiente de fricción cinética en función de la velocidad final y la posición.